Ya entonces tendríamos esto, ¿no? Arriba ya estaba menos 100, menos 10 que multiplica 500, y abajo 100 dividido 100 que multiplica a 310. Entonces tendríamos esta elasticidad de la demanda que va de A a B. Entonces arriba tendríamos menos 5,000 y en el denominador tendríamos nosotros $100 por 310, tendríamos 31,000. Entonces al hacer la división respectiva, tendríamos 0,16. Entonces veamos acá nosotros en cambio lo contrario. Si pongámonos acá las. Inge, Sí, dígame. disculpe, creo que donde está 310 está mal, creo que solo es 10, Inge, o estoy equivocada. A ver, arriba 150 menos 160 menos 10, ¿no es cierto? Por Ujú. 500. 200 más 300, 500. Abajo tenemos 300 menos 200, 100. Ujú. 160 más 150, 310. Ah, sí, perfecto. Sí, 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 perdón, yo tenía con el otro signo registrado. Gracias, ingeniero. La elasticidad de la demanda en cambio de B a, como les decía, lo que va a cambiar son los datos al revés, ¿no? Entonces acá tendríamos nosotros lo contrario. Q sub 1 sería 150. Q sub 2 sería 160. Y tendríamos aquí, P sub 1 sería 300 y P sub 2 sería 200.
Los valores de B es Q sub 1, ¿no? 150 y 300. Y los valores de A serían Q sub 2, 160 y P sub 2, que vendrían a ser 200, de lo que tenemos anterior. Entonces reemplacemos los valores respectivos en la ecuación. Entonces aquí tendremos 160, lo contrario, ¿no? ¿Qué teníamos acá? 160 menos 150. Y acá tenemos 300 más 200. Eso no se altera en nada. El orden no de los sumandos no afecta. Y en el denominador tenemos 200 menos 300. $150 más 160. Entonces arriba, en cambio, tendríamos nosotros 10. $160 menos 150. Y acá igual 300 más 200, 500. Y en el denominador vamos a tener nosotros aquí menos 100 y 150 más 160, 310. De esta manera tendremos. Entonces la elasticidad de la demanda, en este caso es de B hacia A. El menos que tenemos ahí, aquí sería 10 por 500 igual a 5,000. Y en el denominador tendremos 100 por 3, menos 100 por 310, tendremos ahí con menos, ¿no? No tendremos menos 31,000. Igual el menos aquí se nos hace más. Entonces tenemos nosotros 5,000 dividido para 31,000. Entonces nos va a dar el mismo resultado de 0,16. Entonces si seguimos haciendo igual nos va a salir los mismos resultados. Entonces esta es la parte que se aplica
la elasticidad promedio de la demanda para corregir estas distorsiones que existen en el mercado. Entonces, la que se aplica es esta de aquí. La elasticidad promedio de la demanda igual de cualquier punto, le va a dar lo mismo. Si va de A a B o de B a A, le va a dar lo mismo, ¿no? Si va de B a C o de C a B, igual le va a dar el mismo valor. Aquí sigue siendo la elasticidad inelástica, porque es menor que 1. ¿Sí? Entonces igual los mismos, en los otros puntos igual lo mismo le va a salir, lo mismo. Aplicando le va a salir el mismo valor de la elasticidad de la demanda. Pero esta elasticidad es promedio de la demanda para corregir, como les digo nuevamente, esta distorsión que se ocasiona del un punto al otro. Si regresamos con el mismo punto, entonces corrige a través de esta fórmula. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces ustedes pueden practicar y hacen con los otros puntos que ya hemos hecho nosotros, los otros puntos, ¿sí? Hemos visto que se ha producido distorsiones. Igual si le siguen haciendo con el método anterior, con la fórmula anterior, igual les va a dar las distorsiones aquí. Y de ahí corrigen, aplicando la elasticidad promedio de la demanda. ¿Tienen alguna pregunta? No, sí está claro, ingeniero. Ya. Bueno, esto sería la parte que nosotros terminamos de microeconomía. Al calcular esta parte de las elasticidades, ¿sí? En el mercado ya depende, ¿sí? Al aplicar todo esto ya depende de los oferentes, de cuánto ellos pueden ofertar en el mercado. Mercados en los que hay más demanda y otros mercados en los que hay menos demanda. Hay muchos factores que se establecen para determinar esa demanda del mercado. Uno de ellos, si hablamos nosotros de un factor externo, es lo relacionado a la competencia. Entonces hay competidores más fuertes que ellos pueden tener más ventajas que la empresa, entonces ellos tendrían mayor demanda que la empresa actual. Otra también tiene que ver, otros de los factores son los precios, el análisis de los precios. Aquí nos falta mucho más, en nuestro medio nos falta mucho más en relación a la calidad. Y hay alguna cultura ya se está tomando en consideración la calidad, pero seguimos nosotros con mayor ventaja por esta situación de los precios. ¿Sí? Vemos algún producto, algún artículo que por el precio es más bajo y por ende hay mayor demanda. La ley de la demanda, ¿no? Precios suben, demanda baja, precios baja, demanda sube. Entonces, para captar el mercado, ustedes saben, los oferentes, los ofertantes hacen un sinnúmero de ofertas, un sinnúmero de promociones con la finalidad de captar ese mercado y en definitiva que compren. Algunos de ellos toman en consideración el precio. El precio, también hay guerra de precios también dentro de eso. ¿Sí? Hay que tomar en consideración todo eso, muchos factores. Factores internos no puede haber. Sí, solo sería un factor en cuanto tiene que ver con la eficiencia de la empresa. Porque eso sí tiene que la empresa competir en el mercado. Entonces, es una de las formas para establecer, para medir ese mercado, si en ese mercado hay demanda. Lo importante es que exista demanda para poder ofertar. Si no hay demanda,
y que la demanda debe ser mayor que la oferta para poder ofertar, entrar a ese mercado. Si no existe eso, si es lo contrario, entonces es difícil, ¿no? Es difícil ponerse a competir donde la oferta sea mayor que la demanda. Ese mercado ya está copado. Hay más oferentes que demandantes. Espérenme un segundito. ¿Aló? ¿Sí? ¿De cuál? ¿Qué dice? ¿Qué derivación? Bueno, ¿y qué pasó con eso? No era de subir ahora, era de subir ayer. Claro. Sí, ayer era para el jueves. Es que ustedes no se conectan en la clase siquiera, pues. No, es que no es una cosa es que estén grabados, otra cosa es que se conecten. O por lo menos un rato, como... Es que no. Lo que pasa es que por eso se quiso arreglar el horario y ustedes mismos se opusieron para que puedan ver si se conectan. Pero como dijeron que no, que habían llamado, que el sábado no se han podido, entonces quedó lo mismo. Pero nadie se conecta, ni viernes, ni sábado, ni domingo, ni nunca. Bueno, ¿cuál es el problema ahorita? Rápido, porque yo estoy en clase. ¿Cuál es el problema? Sí, pero es que si es que no arreglan en el instituto y si está cerrado la plataforma, no puedo yo hacer nada. Yo no puedo abrir ahí. Es que no, a ver, mañana me llamas pasado las 2 de la tarde, que estamos en clases para ver, es que yo no puedo habilitar la plataforma si ustedes tienen impedimento ahí. Ahí sí no puedo hacer nada. Entonces mañana para ver de qué se trata, ¿no? Ya, ok, ya está bien. Ya. Bueno, entonces esto es lo referente. ¿Sí? En la parte fundamental de lo que es la microeconomía, en la cual están las fuerzas del mercado, la oferta y la demanda. ¿Sí? Y la medición, hay otras, un sinnúmero de, esto está en función del precio, la elasticidad de la demanda que tenemos nosotros aquí en función del precio. Hay otra en función del ingreso, ¿sí? De los ingresos de las personas. Entonces hay un sinnúmero de fórmulas establecidas que se van aplicando, pero esta es la fundamental porque en lo que tiene que ver al mercado, las fuerzas de la oferta y la demanda tienen relación con el precio. Entonces esto sería la primera parte que nosotros ya terminaríamos con microeconomía. Entonces ahora vamos a ver uno referente a sí mismo a la segunda parte del componente de la economía, los dos componentes fundamentales que son la microeconomía y la macroeconomía. Entonces, prácticamente en la macroeconomía nosotros vamos a estudiar las variables macroeconómicas, que son referentes del crecimiento económico de una región, de un país. Esto es global. ¿Sí? Estudia los grandes agregados económicos, la producción, el empleo, la inversión, los precios, producción, empleo, inversión, los precios y las importaciones, el comercio exterior, exportaciones, entre otros. ¿Sí? Son todas estas actividades, cuando nosotros veíamos los agentes económicos, sí, que estaba relacionado con las familias,
las empresas, el gobierno y el comercio exterior. Entonces, todos estos son agregados económicos que permiten en forma global, no general, no irán a confundir, global con general. Esto es global, el crecimiento económico de un país. ¿Sí? Entonces, analiza cómo está aquí puesto el funcionamiento económico del país como un todo, en forma global, incluyendo su relación con el resto del mundo. Y para ello, hay estos variables económicas que cada una de estas variables económicas tienen lo que se denomina indicadores macroeconómicos. ¿Sí? Entonces, la diferencia que se establece dentro del estudio de la macroeconomía en el corto plazo y en el largo plazo. Entonces, en el corto plazo se observa la elaboración de modelos explicativos como el comportamiento del ciclo económico, los niveles de desempleo, la inflación, el déficit público, el déficit del comercio exterior. Y en la segunda, el crecimiento que se plantea cuestiones de la productividad, el crecimiento económico y el efecto de las políticas económicas. ¿Sí? Entonces, dentro de las teorías económicas, ahí sí, que es demasiado extenso. ¿Sí? Entonces, lo que hemos visto nosotros, porque ha aplicado en nuestro medio y estableciendo en forma general estas políticas económicas, está sustentado una en el socialismo de mercado que llaman y en otra en el capitalismo de mercado. Entonces, dependiendo del tipo de gobierno que establece, ellos son el gobierno, como ente económico, como agente económico, es el que maneja las políticas, y una de ellas la política económica, política tributaria, la política de exportaciones, la política del comercio exterior, el gobierno. Entonces aquí hacen esos famosos ensayos, ¿sí? Y esos famosos ensayos establecidos, como le digo, en esas dos teorías. La una le llaman de socialismo, que decimos nosotros, ¿cierto? El gobierno hace, el gobierno de Correa, la política económica, ¿cómo era esta el socialismo del siglo XXI? ¿Sí? Inclinado a la teoría socialista. En cambio, otros presidentes, ahora, el actual que se está inclinando más por la política económica del capitalismo, en el cual el fundamento es las inversiones. Y que ahí tiene que complementarse. Dentro de ello tiene que complementarse también con la parte social, pero la parte social que se ve compensada a través, o se vería compensada por medio de las inversiones. Cualquier inversión que se realice, estamos hablando de inversiones ya generales dentro de un país, dentro de una región. Las inversiones automáticamente van generando fuentes de empleo. Van generando empleo. ¿Sí? Entonces, esa es la compensación que tiene la parte social. Ahora, ¿cómo traemos la inversión? ¿Cómo traemos inversión? O que se invierta más, los sectores empresariales inviertan más en las distintas actividades económicas que se realizan, en las distintas actividades de producción, actividades de minería, actividades de construcción, actividades turísticas, etcétera, actividades de pesca, todo eso. Entonces, ¿qué se invierta? Y automáticamente se va generando mayor fuentes de trabajo. ¿Sí? Entonces, está inclinado a esa línea. Entonces, unas tienen la parte de lo que es la aplicación, ese es como les decía, ¿no? Existe muchísima teoría. Es como nosotros estamos estudiando materias que tienen mucha teoría y creemos que es medio cansado, medio cansoso. Es absolutamente no.
En esas teorías nos dan a nosotros las técnicas, las herramientas. Lo fundamental es la parte creativa. ¿Cómo vamos a crear? ¿Cómo vamos a aplicar esa teoría? Eso ya va en parte del ingenio de la persona, de la creatividad de cada una de las personas. Es como decir usted, ¿sí? ¿Cómo arregla su dormitorio para obtener mayor espacio? Usted se rige por un sinnúmero de revistas que puede encontrar, que digamos así, diseño de interiores. Entonces ahí viene, dentro del diseño de interiores, viene la forma, cómo usted puede arreglar sus habitaciones, ¿no es cierto?, de su casa, para que le dé mayor espacio. Tiene esa parte teórica, la otra de ustedes es su creatividad, porque nadie le va a dar haciendo. Entonces usted ve, dice, ah, no, aquí dice que si yo pongo así, entonces veamos. Sí, pero usted es el que va a crear, usted es el que va a establecer ese diseño, esa forma de arreglar su habitación para obtener mayor espacio, ganar mayor espacio. Es igual, ¿sí? ¿Qué se fundamenta en eso, en esa aplicación? En las teorías económicas es la aplicación. Es la aplicación que se establece para ver el resultado que se obtiene. Como es parte, la sociedad es parte del ente económico, las familias es parte del ente económico. Entonces, una de las mejores beneficios que puede tener las familias es empleo, que exista mayores fuentes de trabajo. Entonces, en las regiones, en los países donde existe mayores fuentes de trabajo. En otras palabras, que si nosotros estamos hablando, la oferta de trabajo en otros países es mucho mayor que la demanda de trabajo. ¿Sí? Entonces hay más fuentes de trabajo, hay fuentes de trabajo suficientes. Entonces ese es el beneficio para la sociedad, ese es el beneficio para las familias. Lo que sucede es la parte de aplicación, cómo se aplica estas políticas económicas que toman los países. ¿Sí? Que tenga beneficios para todos y que, en definitiva, sea el crecimiento económico de un país, el crecimiento económico y financiero del país, que se ve transformado ese crecimiento financiero en una mayor reserva monetaria. ¿De qué hablamos nosotros? Hablamos de reserva monetaria. Y dentro de la reserva monetaria tenemos 3.500 millones de dólares o 3.600 millones de dólares de reserva monetaria, que es una reserva muy baja, no nos va a servir para nada. No nos va a servir a nosotros absolutamente. Es demasiado baja. Entonces esa reserva es la parte del beneficio financiero, del bienestar financiero de un país. Está en función de sus reservas. Ya. Entonces estas variables económicas son el conjunto de elementos que describen los fenómenos económicos y las relaciones que se establecen entre estos y se expresa cuantitativamente, son fórmulas de aplicación. Aquí no hay, salvo ciertas circunstancias, los cálculos respectivos de los cálculos que se puedan establecer. No hay nada complicado que sea. Es la parte de aplicación lo que se complica dentro de eso. Entonces tenemos estas variables económicas. Producción, variable económica, ¿sí? Tenemos el ingreso, tenemos el empleo, el nivel de precios, el ciclo económico y las relaciones con el resto del mundo. Estas son las variables macroeconómicas. Y cada uno, como les digo, tiene los respectivos indicadores macroeconómicos, que son el referente del crecimiento de un país.
Entonces aquí se ve en estos indicadores Inge, macroeconómicos. Sí, Inge, disculpe, ¿qué diferencia tiene con el microeconómico y macroeconómico? es que la La microeconomía hace variabilidad. relación a un sector. Sí, hace a un sector y hace la relación de la oferta y la demanda de un bien o de un servicio. ¿Sí? Aquí lo que estudia es la economía en forma global. En forma global. ¿Sí? Entonces, esa es la parte de Gracias, Inge. diferencia. Entonces, en microeconomía nosotros aplicábamos, ¿qué era? ¿Sí? Las fuerzas del mercado, que estaba relacionado con la oferta y con la demanda de un bien, de un sector. Entonces, pongamos nosotros de específico, ¿no? Cogemos un producto, ¿sí? Por eso es de manera singular, podemos decir eso. Nosotros podemos ver en la microeconomía, ¿sí? La oferta y la demanda, por ejemplo, de naranjas. Una parte del sector específico. Aquí, en cambio, vemos nosotros la oferta global y la demanda global de la economía de todos los sectores. De todos los sectores. Entonces, nosotros vemos, en microeconomía decimos nosotros la oferta, la demanda de gaseosas. ¿Sí? En cambio, acá nosotros vemos la oferta global de todos los sectores de la economía. Porque ustedes ven, la producción, por ejemplo, la de las gaseosas, son diferentes en tamaño, diferentes en marcas, son algunas, verán, y son diferentes, son algunas, ¿no? Porque no es solo la gaseosa, la cola, ¿sí? Tenemos nosotros algunas variedades dentro de eso. O similar que decimos nosotros las bebidas. Bebidas, estas de degustación, como pueden ser las gaseosas, los jugos, esos, bueno, un sinnúmero que existen en el mercado. Entonces lo hacen por cada uno de ellos, porque las empresas se dedican dentro de su actividad a producir a sí mismos determinados productos o servicios. Hay empresas que se dedican a producir netamente gaseosas, lo que nosotros decimos colas. Otras empresas se dedican a producir, ¿sí? Estas bebidas energizantes, por ejemplo. Entonces ahí se establece el manejo de la microeconomía, porque tiene que centrarse a un segmento de mercado, a un sector de mercado que demanda. La otra parte del componente de la microeconomía, la demanda que se da en el mercado. Y así tenemos nosotros, en ese sentido, lo que es el manejo de la microeconomía. En cambio, acá no, acá es global. Entonces, hay la demanda global, la oferta global, ¿sí? Que se lo establece a través de estas variables, de estas variables económicas. Aquí están todos los sectores. ¿Cuántos sectores hay de la economía? Ya vimos nosotros, ¿no? Tenemos sectores primarios, secundarios y terceros. Entonces, todo eso en forma global, en forma, como aquí estábamos puesto, que pues, como un todo. De hecho. ¿Alguna otra pregunta? Y tenemos estas variables macroeconómicas. Entonces, la primera, la producción. ¿Sí? El tamaño de una economía se mide por el volumen de producción de sus bienes y servicios. Esto es global. En economía, en microeconomía, tenemos la producción de bienes, pero especificados por producto, por artículo, igual los servicios. Por eso en la microeconomía vienen los gustos y preferencias de quienes, de los consumidores. Entonces, en base a eso es lo que producen las empresas. Y encontramos nosotros en el mercado una gran variedad de bienes, una gran cantidad de bienes y también de servicios. En cambio, acá se volumen la producción global de bienes y servicios. ¿Qué se produce dentro del país? Y sirve para
establecer la comparatividad del crecimiento de un periodo a otro. Entonces, la producción se maneja a través de estos indicadores. Uno de ellos, el Producto Interno Bruto, denominado el PIB. La producción de bienes y servicios aquí en el país. ¿Qué es el referente? Uno de los referentes principales de este indicador, que pertenece a la variable de la producción, es uno de los referentes de este indicador macroeconómico del crecimiento de un país. Sí. Y tenemos nosotros la oferta agregada, la demanda agregada. Esto ya es de todos los sectores, de todos los sectores. Entonces aquí el Producto Interno Bruto mide la producción de bienes y servicios de consumo final de la economía de un país en un periodo determinado de tiempo. Generalmente anual, ¿no? En nuestro medio es anual. En todos los países es anual. Y este es el referente. Si el Producto Interno Bruto va creciendo, crece de un periodo a otro, ¿sí? Entonces se asume ahí que existe un crecimiento de la economía. En general, la economía va creciendo. Si el Producto Interno Bruto disminuye, va disminuyendo, entonces ahí existe un decrecimiento de la economía. Y hay saldos también del Producto Interno Bruto, saldo negativo, saldo que quiere decir, porque se lo expresa cuando se relaciona de un periodo a otro, se lo expresa en porcentaje. Es simple, ¿no? Nosotros tomamos como base, supongamos, el Producto Interno Bruto es un valor cuantitativo, ¿sí? Porque estamos transformando la producción de bienes y servicios en términos monetarios. Supongamos de que sea el Producto Interno Bruto en un periodo determinado, 50,000 millones de dólares. ¿No ven que de todos los sectores lo que producen? Tanto bienes como servicios. Se suma todo eso. ¿Sí? ¿Cuánto ha producido eso en el país de consumo final? Entonces eso se hace referente que eso equivale al 100%. En el siguiente periodo tenemos nosotros, supongamos tenemos 50,000 millones de dólares. Lo que le hacemos es una simple regla de 3 para determinar en ese caso que ha crecido en un porcentaje. Que tenía 50,000 millones, ha crecido a 55,000 millones. Entonces hacemos ese cálculo y sacamos en porcentaje. ¿Cuánto ha crecido? Sí, las economías del país, las economías de los países, ese es el problema que tienen. Igualmente dependen de muchísimos factores, ¿sí? Porque dentro de los países se producen las crisis económicas. Entonces, uno de esos que hemos tenido últimamente a nivel mundial es esta crisis de salud, de la pandemia que hemos tenido. ¿Qué ha pasado por esta situación? Que las empresas no han podido producir normalmente. Que las empresas no han podido, ¿qué? No han podido vender. Sí, que las empresas se han quedado sin dinero. Al no poder vender, se han quedado sin recursos, sin ingreso de recursos. Entonces no ha habido mayor inversión y por ende también se ve afectado el sector laboral, el empleo. ¿Cuántas personas han tenido que ser separadas de sus trabajos porque no hay con qué pagarles? No hay los recursos económicos para pagarles. Entonces ahí, ¿qué ha pasado con el Producto Interno Bruto?